Después del entierro de mi esposa, mi hijo me llevó por un camino solitario y me dijo: «Papá, bájate aquí. La casa y el negocio ahora son míos». Me quedé de pie al borde de la carretera polvorienta, apretando mi bolso. Mientras él se marchaba sin mirar atrás, me dejó sin teléfono y sin dinero. Y justo en ese momento me di cuenta de que no estaba solo. Estaba libre, aunque él no sabía lo que yo había hecho antes de que su madre muriera. Mi nombre es Mario Herrera. Nací como Mario López, pero pasé a ser Mario Herrera cuando me casé con Elena en 1981. Desde entonces, hasta hace 3 semanas, siempre fui el esposo de Elena, mi mejor amiga, mi compañera de trabajo y la madre de nuestros 2 hijos. Ahora estoy sentado solo en el porche de nuestra casa de madera, en las afueras del pequeño pueblo de San Miguel del Valle, en el centro del país. Ya tengo 68 años. Las manos se me endurecen por la artritis, pero todavía recuerdo perfectamente cómo amasar el pan dulce que mi hijo Daniel siempre me pedía los domingos por la mañana, y aún siento en los dedos el cabello largo y sedoso de mi hija, Laura, cuando se lo trenzaba antes de que se fuera a la escuela primaria. Te cuento todo esto para que entiendas. Antes de que todo se derrumbara, yo solo era un padre convencido de haber criado buenos hijos. Elena era una mujer tranquila, trabajadora y enamorada de la tierra. Levantó el negocio del huerto de naranjas desde cero. Tenía 15 hectáreas de terreno baldío heredado de su abuelo y las convirtió en la huerta de naranjas Herrera, famosa en todo el distrito por producir las mejores naranjas orgánicas. El cáncer de páncreas se la llevó en apenas 14 meses. Esa enfermedad es como un verdugo silencioso. Te da algo de tiempo para poner en orden tus asuntos, pero no el suficiente para vivir de verdad sabiendo que la muerte está contando los días. Al principio, ocultamos su enfermedad. Solo nosotros 2 lo sabíamos. Daniel y Laura estaban ocupados con sus vidas. «Deja que disfruten un poco sin esta carga», dijo Elena una noche. Miraba el techo de la habitación, la voz baja y rota por la morfina que empezaba a deshacerle las palabras. Yo asentí. La amaba, así que seguí su voluntad. Pero en el fondo, yo sabía cómo eran nuestros hijos. Sabía que, cuando por fin regresaran a esta casa, la misma que abandonaron al terminar el instituto, no vendrían trayendo consuelo. Vendrían trayendo preguntas, y tuve razón. Cuando Daniel volvió de Ciudad de México con un traje caro y olor a perfume extranjero, su primera frase en la mesa no fue: «Papá, sé fuerte». Fue: «Papá, ¿ya pensaste qué vas a hacer con la tierra y la huerta?». Elena estaba en la habitación de arriba en ese momento. Yo observé a mi hijo, buscando en su rostro algún rastro del niño que corría entre los naranjos junto a su madre. Pero el hombre que tenía delante solo tenía números y cálculos en la mirada. 3 días después llegó Laura desde Guadalajara. Trajo 6 maletas y un perfume tan intenso que se metió hasta la cocina. En 8 años, 5 de sus negocios de salud natural habían fracasado. Pero cada vez que se hundía, Elena le tendía la mano con dinero. Aquella vez llegó con el rostro empapado en lágrimas para abrazar a su madre. Incluso durmió a su lado la noche antes de que mi esposa muriera. Por eso nunca imaginé lo que haría después del funeral. El entierro fue pequeño, como Elena quería. La sepultamos en una loma que mira directamente al huerto de naranjas. Allí las flores ya empezaban a brotar. Yo estaba en medio de mis 2 hijos cuando el cuerpo de mi esposa descendió a la tumba. Daniel rodeó mis hombros con el brazo, pero estaba rígido. Laura lloraba a gritos, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado con iniciales que nunca había visto. El líder religioso del pueblo dijo: «Ella ahora está en paz». Y yo me pregunté si era verdad o solo una frase hecha que la gente repite cuando la muerte ha sido larga y dolorosa. Lo que más recuerdo de ese día es el silencio de la casa cuando todos se fueron. Un silencio que calaba hasta los huesos. La gente vino trayendo tamales, pan dulce, empanadas y anécdotas sobre lo buena que era Elena. Nadie mencionó cómo había levantado todo esto desde nada mientras criaba a 2 hijos que, al final, no heredaron sus valores. Esa noche preparé el cuarto de invitados para ellos. «Mañana podemos empezar a ordenar las cosas de mamá», dije. Pero Daniel dejó la taza de café sobre la mesa con una delicadeza que me puso en guardia. «Papá, Laura y yo ya hablamos.
Creemos que lo mejor es arreglar lo de la herencia cuanto antes. Los dos tenemos que volver al trabajo. Lo miré durante largo rato. Fue entonces cuando me di cuenta de que los últimos días con Elena no eran el único adiós que iban a afrontar. Había otro que sería mucho más amargo. Yo pensaba que, después del funeral, solo quedaría tiempo para recordar. Me equivoqué. A la mañana siguiente, Daniel ya estaba sentado en la mesa con el portátil abierto, como si fuera a presidir una reunión. Laura, a su lado, no dejaba de mirar la pantalla del móvil. ¿Qué quieres decir con que hay que arreglar la herencia rápido?, pregunté. Daniel miró la pantalla. Luego me miró a mí. Mamá habló conmigo el año pasado. Estaba preocupada de que tú no pudieras manejar solo la huerta. El negocio necesita inversión nueva, modernización. Esta casa también es demasiado grande para ti. Solté una risita corta y amarga. He ayudado a cuidar esta huerta 40 años. Laura me miró con esa sonrisa dulzona que usa para vender vitaminas carísimas a las señoras de su zona en Guadalajara. Solo pensamos en tu futuro, pa. En una urbanización para mayores tendrías amigos, actividades, alguien pendiente de ti. Ya tengo amigos y tengo mis actividades. La interrumpí. Mi propia voz me sonó extraña, tranquila, pero fría. Daniel cerró el portátil un momento y sacó una carpeta. Pa, este es el testamento. Mamá ya lo firmó. La huerta y la casa pasan a nombre mío y de Laura. Nosotros nos aseguraremos de que siga recibiendo dinero cada mes, pero la gestión tenemos que asumirla nosotros. Acerqué la carpeta hacia mí. El papel no llevaba el membrete del despacho de nuestro abogado de toda la vida, el licenciado Sergio, sino que era una hoja común, y la firma de Elena era demasiado firme para una mano que llevaba meses temblando por la morfina. La hicieron firmar cuando ya estaba medio inconsciente, ¿verdad?, pregunté en voz baja. Mamá todavía estaba consciente, respondió Daniel demasiado rápido, sin mirarme a los ojos. Y estuvo de acuerdo con que un desarrollador comprara la tierra. Ofrecen unos $450,000, pa. Todos podríamos empezar una nueva vida. ¿Una nueva vida?, repetí. ¿Creen que lo que su madre construyó caducó solo porque no produce dinero rápido? Laura cruzó los brazos. Pa, es una oportunidad. Vivir en el campo es agotador. Nadie va a seguir con la huerta si tú no cedes. Solo queremos lo mejor. Esta huerta no son solo árboles de naranja, dije con la voz cada vez más firme. Es el trabajo de toda la vida de su madre y la mía. Es la promesa que hicimos de cuidar esta tierra, de negarnos a venderla a las cadenas que aplastan a los agricultores pequeños. Es el lugar desde donde cada año llevamos parte de la cosecha al orfanato. Daniel suspiró, hablándome como a un niño. Pa, seamos realistas, solo tienes que decir que sí y todo se arregla. Además, legalmente todo está a nombre de mamá. San Miguel del Valle no es zona de bienes mancomunados, tenemos derecho completo. En ese instante supe que este plan no había nacido con la enfermedad de Elena. Lo habían cocinado desde antes. Me levanté tratando de disimular el temblor de mis piernas. Hablaremos mañana. Quiero dormir. Pero yo sabía que mañana no habría conversación. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el crujido de la madera de la casa y sintiendo que algo despertaba dentro de mí. Algo que había estado enterrado mucho tiempo. Una rabia salvaje, como la que sentí la vez que ahuyenté a un animal enorme que quería comerse nuestras gallinas. A la mañana siguiente, cuando bajé, ellos ya me esperaban con una maleta pequeña junto a la silla. «Ya te preparamos ropa y tus medicinas», dijo Laura con una sonrisa tensa. «Hoy queremos llevarte a ver una residencia de ancianos, Jardines del Amanecer. Es un lugar precioso, pa». «No quiero ir a ninguna residencia», respondí, mientras me servía café. Daniel miró el reloj. «Pa, no lo hagas difícil. El contrato de compraventa ya casi está listo. La semana que viene firmamos con la constructora. No puedes seguir viviendo aquí». Lo miré largo rato, buscando el rostro de Elena en el suyo. Solo vi a un extraño. «Voy a subir por mis medicinas», dije despacio, «y a recoger algunas fotos». Asintieron aliviados. Subí a la habitación. Pero no tomé solo mis medicinas. Del botiquín del baño saqué el pasaporte y mi acta de nacimiento,
que guardaba en un compartimento secreto que Elena y yo habíamos preparado hace muchos años. Del armario, detrás de sus blusas de franela suaves, que aún conservaban su olor, saqué una caja ignífuga con un documento que ellos no conocían. El título original de 5 hectáreas de tierra, compradas antes de que nos casáramos y puestas a mi nombre. Esas 5 hectáreas son la parte más fértil de la huerta, con la principal fuente de agua. Esa tierra es la llave que cambiará todo. Cuando bajé, mi bolso pesaba más, pero mi corazón estaba más ligero. Daniel abrió la puerta del coche. ¡Vamos, pa! Subí al asiento trasero y los dejé creer que ya me había rendido. Pero por dentro ya estaba contando mis siguientes pasos. El coche que Daniel había alquilado brillaba negro. Los asientos de cuero se sentían fríos en mis piernas. Él conducía con el rostro inexpresivo, mirando fijo la carretera. Laura, a su lado, revisaba el retrovisor de vez en cuando, como asegurándose de que yo no intentara huir. Me senté en silencio, viendo cómo nuestra casa se hacía pequeña en la ventanilla. Los naranjos en flor, el viejo almacén donde Elena clasificaba la cosecha, la chimenea de piedra que ella misma mandó reparar. Todo se fue encogiendo hasta ser un punto en la distancia. Pasamos por la calle principal de San Miguel del Valle. Cruzamos el mercado donde yo compraba verduras cada mañana. La escuela primaria en la que Laura formaba filas en el patio y me saludaba con la mano. Era como si quisieran alejarme de mis recuerdos a propósito. Pero en lugar de dirigirnos a una ciudad grande como Monterrey o Puebla, Daniel giró hacia un camino estrecho entre campos de cultivo y plantaciones de árboles. La carretera estaba desierta. Solo pasaron de vez en cuando algunos camiones cargados. 20 minutos después, orilló el coche. El motor seguía encendido, pero él se giró hacia mí. «Aquí es, pa», dijo, con voz plana. Lo miré, confundido. «¿Aquí qué?» Daniel me sostuvo la mirada. «Pa, tenemos que ser honestos. Si sigues en esa casa, vas a bloquear todos los planes. Vas a armar problemas con la huerta, con el testamento, con la constructora. Así es más limpio. Llevas ropa y medicinas. A unos 5 kilómetros hay una gasolinera. Llama a algún amigo». Tardé unos segundos en entender sus palabras. «¿Quieres dejar a tu padre aquí?», pregunté en voz baja. Laura se volvió hacia él, pálida. «Daniel, ¿qué estás haciendo? Dijimos que solo lo llevaríamos a la residencia». «¿Quieres que vaya a la policía, que salga en los periódicos acusándonos?», le gritó él. «Así es más fácil». Los miré a los dos. Laura se mordía el labio, pero no lo contradijo. «Perdón, pa», murmuró. «Necesito ese dinero. Tengo muchas deudas». En ese instante, cualquier resto de duda murió en mi pecho. Abrí la puerta, tomé mi bolso y la pequeña maleta que ellos habían preparado. El viento de la tarde me acarició la cara. Mezclado con el olor a tierra húmeda, me quedé al borde de la carretera, viendo cómo el coche se alejaba sin volver la vista atrás. Laura aún miró por la ventanilla trasera por un segundo. Sus ojos estaban vacíos. Luego desaparecieron en una curva. No había teléfono en mi bolso. Ellos pensaban que solo llevaba medicinas y ropa, pero no sabían que también llevaba mi pasaporte, mi acta de nacimiento y el título de esas 5 hectáreas que desmontarían todos sus planes, y mientras estaba allí, en medio de aquella carretera desierta, entendí que no estaba solo, estaba libre, libre de fingir que esas 2 personas merecían ser amadas solo porque eran mis hijos, libre de la carga de ser un padre que siempre perdona. Empecé a caminar, no hacia la dirección que ellos me habían indicado, sino hacia el lado contrario, hacia un futuro que no podían imaginar. Avancé con paso firme por el camino polvoriento. A lo lejos, el cielo de la tarde empezaba a encenderse de rojo. El hombre que ellos creían haber eliminado sería, en realidad, el que los derribara. El camino hasta la ciudad me tomó casi 2 horas a pie. Mis zapatos planos negros, los mismos que llevé al funeral de Elena, empezaron a rozarme los talones hasta dejarlos en carne viva. Pero el dolor en mis pies no se comparaba con el fuego que me ardía en el pecho cada vez que el rostro de Daniel y Laura se me venía a la mente. El sol ya caía cuando vi un cartel de madera medio roto. Gasolinera y tienda El Buen Ahorro, 500 metros. La gasolinera estaba a las afueras de San Miguel del Valle y pertenecía a la familia de don Julián, a quien conocía desde hacía años. Al acercarme,
Escuché el ruido de las motos y el sonido de la bomba de gasolina. En el banco frente a la tienda se sentaban algunos campesinos bebiendo refrescos. Al pasar, escuché una voz. «Don Mario, por Dios, se ve agotado». Me giré. Don Julián estaba en la puerta, con un delantal manchado de aceite. Su rostro arrugado se llenó de preocupación. «Me enteré de lo de doña Elena, lo siento mucho. Era una mujer buena». Asentí. «Gracias, don Julián. ¿Puedo usar su teléfono?» «Claro que sí, pase. Hay un teléfono de mesa dentro. Siéntese, le traigo un vaso de agua». Entré en un cuarto pequeño detrás de la tienda. El olor a gasolina y café instantáneo se mezclaba en el aire. El teléfono negro, con cable enrollado, reposaba sobre una mesa. No marqué el número de un amigo como Daniel habría imaginado. Tecleé un número que conozco de memoria. El del licenciado Sergio, el abogado que llevaba 30 años ocupándose de los asuntos legales de mi familia. Su voz grave sonó al otro lado. «Don Mario, lo estuve buscando ayer. ¿Por qué no vino a la lectura del testamento?» Me quedé unos segundos en silencio. ¿La lectura del testamento? Sí, su hijo Daniel trajo un documento, pero me pareció muy dudosa la firma de doña Elena. Quería hablar con usted, pero su número ya no funcionaba. Inspiré hondo, conteniendo la rabia. Tuve un inconveniente, licenciado. Necesito su ayuda, y necesito que todo se haga en silencio. Hubo una pequeña pausa. ¿Puede estar en mi despacho en una hora? Puedo, respondí. Antes de salir de la gasolinera, compré un teléfono móvil barato y saldo prepago en la caja. El dinero salió de un compartimento secreto en mi bolso, un fondo de emergencia que Elena me insistió en llevar siempre desde que una vez se nos averió el coche en la carretera, hace muchos años. Don Julián se negó a cobrarme el agua. «Déjelo, don», dijo. «Guárdese ese dinero. Si necesita algo más, solo diga». Su generosidad casi me hizo llorar, pero me contuve. No lloré cuando la tierra cayó sobre el cuerpo de Elena, y no iba a llorar ahora. Salí con mi maleta y mi bolso. La calle estaba tranquila, el sol cayendo sobre el asfalto. Ese día, por primera vez desde la muerte de mi esposa, sentí que caminaba no porque alguien me empujara, sino porque yo lo decidía. Al final de la avenida me esperaba el despacho del licenciado Sergio, y con él, la guerra que estaba a punto de empezar. Su oficina ocupaba el segundo piso de una casona antigua de estilo colonial en la avenida Libertad, en el centro de la ciudad. Cuando entré, Silvia, su secretaria, casi saltó de la silla. «Don Mario, qué susto me dio. El licenciado lo está esperando. ¿Le traigo un té?» «No, gracias, Silvia». El propio Sergio ya estaba de pie en la puerta de su despacho. Los años lo habían encorvado un poco, pero sus ojos seguían tan vivos como cuando nos ayudó a tramitar el permiso para la huerta por primera vez. «Entre, Mario, cuénteme todo». Nos sentamos, no frente a frente en el escritorio, sino en los sillones cómodos del rincón de visitas. Era como lo hacía Elena cuando quería tratar algo serio, pero personal. Y yo sabía que esta conversación sería de las más importantes de mi vida. Le conté todo. La conversación en la mesa el día después del funeral. El documento que me pusieron delante. Cómo me abandonaron en la carretera. Sergio escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «Lo que llevaron a la lectura no es el testamento que yo redacté con doña Elena hace un año», dijo al final. «La firma de ella en ese papel es demasiado perfecta para el estado en el que estaba. Esto es falsificación, Mario». Abrí mi bolso, saqué la caja ignífuga y el título de las 5 hectáreas a mi nombre. «Ellos no saben nada de esto. Elena compró esa tierra antes de que nos casáramos y la puso a mi nombre. Ahí está la fuente de agua que alimenta toda la huerta. Sin ese terreno, la constructora no puede hacer nada». Sergio revisó los papeles con cuidado. Una sonrisa leve se dibujó en sus labios. Doña Elena era mucho más previsora de lo que todos creíamos. «Esta tierra será nuestra primera arma». «Exacto», respondí. Empezamos a trazar el plan. Primer paso: congelar todas las cuentas del negocio de la huerta de Naranjas Herrera. El licenciado solicitaría al Banco del Pacífico una suspensión temporal, alegando sospechas de fraude y transferencia ilícita de propiedad. Segundo paso: pedir ante el juzgado una suspensión del proceso de compraventa por existir
una disputa de herencia y sospecha de documentos falsificados. Tercer paso: activar la red de personas que siempre habían respetado a Elena. El presidente de la Cooperativa de Agricultores, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, incluso una periodista local que había escrito sobre cómo salvamos la huerta de una plaga 5 años atrás. Esa noche, en una habitación pequeña de la posada Amanecer, propiedad del primo de Sergio, que me la cedió mientras tanto, hice 7 llamadas, primero al director de la sucursal del Banco del Pacífico, don Arturo, luego a don Darío, el técnico agrícola que nos ayudó durante 15 años, después a Nina, la periodista del Diario de San Miguel, prima lejana de Elena. Cada llamada era como ir tejiendo un hilo más en la red que me sostenía afuera. El cielo de esa ciudad provincial estaba tranquilo. La gente dormía sin saber que, desde esa noche, el Mario que siempre cedía había muerto. Solo quedaba el Mario dispuesto a pelear. A la mañana siguiente ya estaba sentado en la sala de espera del despacho de Sergio antes de la hora. En la mano llevaba una hoja llena de planes que escribí la noche anterior, con una lista de contactos dispuestos a ayudar. Él entró con 2 carpetas gruesas. Buenas noticias. El Banco del Pacífico aceptó congelar las cuentas de la huerta. Esperarán el proceso de verificación, pero por ahora nadie puede mover un centavo. Sonreí con calma. Eso significaba que Daniel y Laura no podrían usar el dinero del negocio para pagar el anticipo a la constructora. Además, continuó, ya tramité la suspensión del proceso de venta ante el juzgado. Si el juez acepta, el título de la huerta no podrá transferirse hasta que se resuelva la disputa. Como si el destino quisiera subrayar sus palabras, mi nuevo teléfono empezó a vibrar. Número desconocido. Dejé sonar 4 veces antes de contestar. ¿Sí? Habla Mario Herrera. «Pa, soy Daniel». Su voz estaba tensa. «¿Qué hiciste? ¿Por qué bloquearon las cuentas? ¿Y por qué llegó una notificación del juzgado?» Miré a Sergio, que me indicó con la cabeza que pusiera el altavoz. «Solo estoy protegiendo lo que tu madre construyó», respondí con calma. «Estás loco. Se va a caer el trato con la constructora. Ese es tu problema, no el mío». Se oyó la voz de Laura al fondo, probablemente en altavoz también. «Pa, estamos en pánico. No podemos pagar varias cosas. Si la venta se cae, todos perdemos». «Ustedes pierden porque ya decidieron que yo no existo», dije con frialdad. ¿Recuerdan cuando me dejaron al borde de la carretera ayer? Esa fue su decisión. Hubo un silencio pesado. Daniel resopló. «¿Qué quieres?» Miré a Sergio y hablé despacio, clavando cada palabra. «Quiero que retiren ese testamento falso, que devuelvan la huerta y la casa a mi nombre. A cambio les daré a cada uno unos $3.500, una sola vez. Después de eso, cortamos relación». Daniel soltó una risa seca. $3.500. Estamos hablando de $450.000, pa. Entonces nos veremos en los tribunales, respondí, y colgué. Sergio me miró con un brillo de admiración. No cederán tan fácil. Eso espero, contesté, tomando mi bolso. Cuanto más peleen, más errores cometerán, y cada error será otra piedra para derribarlos. Esa tarde fui a reunirme con don Arturo en el banco. Tenía listas varias operaciones sospechosas, incluidas retiradas en efectivo de grandes sumas por parte de Laura 3 días antes del funeral de Elena. Todo se fotocopió y se añadió al expediente que Sergio preparaba. Cada hoja que entraba a esa carpeta era un ladrillo más en el muro que yo levantaba alrededor de mi casa y mi tierra, un muro que ni siquiera mis propios hijos podrían cruzar. Al día siguiente, la noticia empezó a correr por San Miguel del Valle. Nina, del Diario de San Miguel, me llamó más temprano que el canto del gallo. «Don Mario, revisé todos los documentos que me dio. Esto es grande. Esa constructora, Desarrollos Nueva Esperanza S.A., ya tuvo problemas en 3 municipios. Siempre lo mismo. Apuntan a dueños de terrenos mayores, les prometen grandes precios y se quedan con los títulos a base de trampas». Sonreí, aunque ella no podía verme. «Escriba la verdad, Nina. La gente tiene derecho a saber». También me han dicho que quieren construir un complejo de villas en su huerta. Es un terreno estratégico, cerca de la carretera principal y con acceso al agua. Con razón se empeñan tanto. Justamente por eso, Nina.
El agua está en las 5 hectáreas que están a mi nombre. Esas no las tocarán jamás. Por la tarde regresé al despacho de Sergio. Acababa de terminar una llamada y su cara traía noticias jugosas. Daniel y Laura rechazaron tu propuesta. Están seguros de que pueden ganar si vamos a juicio. Perfecto, dije sin titubear. Así gastarán su dinero en abogados, y cada paso que den quedará registrado como prueba de mala fe. Sergio me pasó unos papeles. Este es el poder notarial especial para mí y para Pablo Santamaría, un viejo amigo de doña Elena y experto en derecho inmobiliario en Monterrey. Aceptó ayudarnos. Le debe un favor de hace muchos años. Firmé sin pensarlo. Sentí que estaba cerrando la última puerta que quedaba entreabierta para Daniel y Laura. Esa tarde volvió a sonar el móvil Daniel otra vez. Dejé sonar casi hasta el final antes de responder. Habla Mario Herrera, dije sin llamarme papá. Su tono era más apagado. Somos familia. ¿Por qué llegar a esto? Las familias no abandonan a su padre en una carretera, respondí sin emoción. Desde ese día ustedes dejaron de ser mi familia. Son solo 2 desconocidos que, por casualidad, nacieron gracias a mí. Guardó silencio unos segundos y luego, con voz fría, dijo: Está bien. Si quieres guerra, tendrás guerra. Colgué y dejé el teléfono en la mesa. Sergio, sentado frente a mí, murmuró: Acaban de sellar su propio destino. Asentí. Ahora me toca a mí asegurarme de que la puerta se cierre por completo. No habrá marcha atrás. Al día siguiente, estaba en el despacho de Sergio cuando entró un hombre alto, de pelo canoso, peinado con cuidado, caminando con paso firme. El traje caro no lograba suavizar la intensidad de su mirada, acostumbrada a medir a los rivales en la mesa de negociación. Mario, dijo con voz cálida, hace demasiado que no nos vemos. Me levanté y lo abracé brevemente. Era Pablo Santamaría, amigo de Elena desde la universidad. La última vez que lo vi fue en una reunión de antiguos alumnos hace casi 20 años. Cuando su firma estuvo a punto de quebrar, fue Elena quien le prestó dinero sin pedir garantías. Ese gesto, por lo visto, nunca se le olvidó. Pablo dejó su maletín sobre la mesa y se sentó. Sergio ya me contó lo básico. Te lo digo de frente. La constructora Nueva Esperanza es escurridiza. Son buenos para encontrar vacíos legales, pero también dejan huellas. Ya recopilamos algunos casos. Sacó fotografías y documentos. Un fraccionamiento abandonado en un pueblo, viviendas que se inundaban cada temporada en otra ciudad, villas construidas en terrenos en disputa. Siempre el mismo patrón, aprovecharse de la debilidad o ignorancia de los dueños. ¿Estás seguro de que puedes frenarlos?, pregunté. Pablo sonrió apenas. No solo frenarlos, vamos a hacer que se retiren con el rabo entre las piernas. Presentaremos una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por violaciones al permiso ambiental, sobre todo en lo referente al uso del agua de tus 5 hectáreas. Sin esa autorización, su proyecto es inviable. ¿Y Daniel y Laura?, pregunté. Si demostramos que falsificaron la firma de Elena, eso es delito. Exacto. Podrían enfrentar cárcel, aunque, si se ven lo bastante acorralados, seguramente preferirán firmar una renuncia a sus reclamaciones. Asentí. Si llega ese momento, habrá una condición. Tendrán que irse de San Miguel del Valle. Aquí ya no hay lugar para ellos. Pablo me sostuvo la mirada. Estás más duro de lo que imaginaba, Mario. Elena lo sabía, respondí. Lo que nunca pensó es que tendría que usar esa dureza contra sus propios hijos. Aquel día, los 3, Sergio, Pablo y yo, planeamos como generales preparando una guerra. Había que cerrar todos los flancos, cortarles todas las vías de escape afuera. El cielo se teñía de rojo al atardecer, pero dentro de esa oficina yo sentía que apenas amanecía el día de la batalla. Al mediodía mi teléfono vibró. Daniel otra vez. Dejé sonar hasta casi el final antes de responder. Habla Mario Herrera. Esta vez su voz sonaba cansada. Queremos hablar bien. Laura y yo lo pensamos. Estamos dispuestos a firmar la renuncia a la huerta y a la casa. Miré a Pablo y a Sergio, que estaban conmigo. Perfecto. Pero esta vez sin regateos. Firmarán delante de nosotros y con testigos. A cambio, yo no avanzaré con la denuncia penal por falsificación de testamento y tentativa de fraude, nada de dinero.
Ni un centavo, solo eso. Escuché a Laura al fondo, con la voz temblorosa. «Pa, por favor, sin algo de dinero». «¡Calla, Laura!», la cortó Daniel, helado. «¿A qué hora, Mario?». «A las 5 de esta tarde, en el despacho del licenciado Sergio. No lleguen tarde». A las 5 en punto entraron. Daniel tenía ojeras profundas, la camisa arrugada, el gesto derrotado. Laura llevaba el pelo recogido a la carrera, el maquillaje corrido. Se sentaron frente a mí, sin atreverse a alzar la vista. Pablo abrió una carpeta grande y sacó los papeles. «Este es un escrito donde reconocen que el testamento que presentaron antes es falso», explicó. «Renuncian de manera voluntaria a cualquier reclamación sobre la huerta de Naranjas Herrera y sobre la casa de habitación de don Mario Herrera». Daniel tomó la pluma. La mano le temblaba al firmar. Laura tardó más. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Cuando terminó, me miró con voz casi inaudible. «Pa, después de esto, ¿podemos volver a hablar? Me arrepiento». La miré sin sonreír. «No, Laura. Hoy cerramos todas las puertas. Se irán de San Miguel del Valle. Si los vuelvo a ver aquí, me aseguraré de que la denuncia penal siga su curso, ¿entendido?». Los dos asintieron, cabizbajos. Se levantaron y se fueron sin despedirse. Desde la ventana vi cómo caminaban hacia sus coches. Sin cruzar palabra entre ellos, Sergio guardó los documentos en la caja fuerte. «Listo, Mario. Esto se acabó». Negué despacio. «No aún». Ellos cayeron. Pero la constructora sigue de pie, y yo no descansaré hasta verla derrumbarse también. Pablo sonrió con un brillo feroz. Entonces pasamos a la siguiente fase. A la mañana siguiente, Pablo me condujo de vuelta a la casa que había dejado hacía 4 días. El camino hacia la huerta se sentía familiar y extraño a la vez. Cuando el coche entró por el portón, el corazón me latía con fuerza. La casa de madera pintada de blanco seguía igual, pero el aire no. En el patio solo había un coche de alquiler, el que Daniel solía usar. Pablo estacionó detrás. «¿Quieres que entre contigo?», ofreció. Negué con la cabeza. «Esta parte tengo que hacerla solo». Al entrar me recibió un silencio extraño. El olor a madera y a naranjas, que siempre me había calmado, ahora estaba mezclado con algo desagradable. El olor a alcohol de un vaso medio vacío en la mesa del comedor. «Daniel», llamé en voz baja. Nada. Subí al segundo piso. Desde el pasillo vi la puerta de la habitación principal, la mía y la de Elena, entreabierta. La luz encendida. Daniel estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana hacia la huerta. Detrás de él, el armario abierto, cajones revueltos, la ropa de Elena tirada por el suelo. «¿Buscas algo?», pregunté. Se volvió. Tenía los ojos rojos. «Sé que mamá tuvo que dejar más cuentas, más papeles. No me creo que todo haya quedado en tus manos. Ella confiaba en mí, algo que tú nunca aprendiste a hacer». «Ella confiaba en quien se lo ganaba», respondí con frialdad. Daniel soltó una risa amarga. «Lo arruinaste todo». El trato se cayó. Laura se ahoga en deudas. En mi trabajo ya dudan de mí por tanto permiso. ¿Este es tu modo de educar, pa? «No es una lección, es justicia», repliqué. Me acerqué a la estantería y tomé un libro viejo, Walden, el favorito de Elena. De entre sus páginas saqué un sobre blanco sellado. «Tu madre escribió esto para ti una semana antes de morir. Te lo entrego aunque sé que quizá no mereces leerlo». Daniel dio un paso hacia mí, intentando arrebatármelo, pero levanté la mano. «Léelo si quieres. Pero después de eso, te vas de esta casa para siempre». Me arrancó el sobre, lo apretó contra el pecho y salió sin mirarme. Desde la ventana vi cómo subía al coche, encendía el motor y se iba haciendo ruido, como si así pudiera cubrir lo que había perdido. Me quedé solo en la habitación desordenada. Poco a poco empecé a recoger. Doblé la ropa de Elena, aún perfumada con el jabón de siempre. Enderecé las fotos caídas. Esa noche me senté en su mecedora, en el porche. El viento arrastraba el perfume de las flores de naranja recién abiertas. Por primera vez desde el funeral, sentí que esa casa volvía a ser mía. Pero mi guerra no había terminado. La constructora aún tenía que caer.
3 días después de la partida de Daniel, me senté en la sala con Pablo y Sergio. Sobre la mesa había una pila de documentos, copias del título de las 5 hectáreas, mapas de zonificación y un informe de la Secretaría de Agricultura sobre la calidad del agua. Pablo señaló el mapa. Esta es la fuente de agua que alimenta toda la huerta. Sin permiso para usar esta agua, Nueva Esperanza no puede construir. Y como la tierra está a tu nombre, no tienen acceso. Sergio añadió: además encontramos una ordenanza municipal que protege esta zona verde agrícola. Si presentamos una queja formal, podrían revocar su licencia. Ese mismo día, presentamos 3 acciones al mismo tiempo. Una queja ante la Secretaría de Medio Ambiente por violación de la zonificación y riesgo para la fuente de agua. 2. Una solicitud de protección legal para las 5 hectáreas, de manera que nadie pudiera hipotecarlas ni venderlas sin mi consentimiento. 3. Una denuncia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con todos los documentos de las irregularidades. Por la tarde Nina me llamó. Don Mario, mañana nuestra nota sale en portada. También me contactaron de La Voz del Centro. Quieren hablar del caso porque podría destapar un patrón de fraude por parte de la constructora. Perfecto, Nina. Que la gente entienda que esto no es solo un asunto de dinero, sino el futuro de los agricultores. 2 días después, los rumores ya eran avalancha. Las redes locales se llenaron de fotos de la huerta con los hashtags Salvemos San Miguel y Pimo Noa Nueva Esperanza. Algunos vecinos llegaron a la casa ofreciendo testimonio y apoyo. Otros se ofrecieron para cualquier cosa que hiciera falta. Entonces, como era previsible, la constructora envió a 2 hombres de traje a mi casa. Se presentaron como representantes legales. Señor Herrera, podemos resolver esto pacíficamente, dijo uno, con sonrisa ensayada. Si reconsidera, estamos dispuestos a mejorar la oferta. Los miré desde el umbral sin invitarlos a pasar. Esta tierra no está en venta, y si no se van ahora mismo, los incluiré en la denuncia por intimidación. La sonrisa desapareció, dando paso a una mirada dura. Pero se marcharon, y supe que, a partir de entonces, usarían métodos más sucios. Y yo ya estaba preparado. 2 noches después, empezaron los signos de presión. A las 10 de la noche, escuché el rugido de motos frente a la casa. Desde la ventana vi a 3 hombres pegando una lona en la reja con letras rojas enormes. Este terreno es propiedad de Desarrollos Nueva Esperanza, prohibido entrar. Bajé con una linterna y encendí las luces del patio. «¡Oigan! ¡Quiten eso ahora mismo!», grité. Uno, con chaqueta negra, se volvió riendo. «Orden del jefe, señor, ya se irá acostumbrando». Avancé un paso, con la voz firme. «Si siguen aquí dentro de 5 segundos, llamo a la policía. Mis cámaras de seguridad ya tienen sus caras bien claritas». Se miraron entre ellos. Luego corrieron hacia las motos y desaparecieron en la oscuridad. A la mañana siguiente, ya estaba en la comisaría de San Miguel del Valle con una memoria USB que contenía el video. Sergio me acompañó a presentar una denuncia formal por intimidación y colocación ilegal de anuncios. Antes de que terminaran de levantar el acta, Nina llamó, exaltada. «Don Mario, una fuente en la alcaldía me dijo que la constructora está presionando para acelerar el permiso del proyecto. La semana que viene quieren una reunión interna para dar por inválidas las protestas vecinales». Pablo, sentado a mi lado, asintió. «Quieren correr, pero nosotros podemos frenarlos. Si el permiso sale, presentaremos una medida cautelar en el tribunal. Eso lo detendrá momentáneamente. Ese mismo día buscamos más armas. Reunimos firmas de los vecinos que se oponían al proyecto, adjuntando el informe de la calidad del agua y análisis del suelo para demostrar el daño ambiental. Enviamos copias de la denuncia por intimidación a las autoridades estatales, para que quedara constancia del estilo de trabajo de la constructora. Por la tarde recibí un mensaje desde un número desconocido. «No se haga la vida difícil. Acepte el dinero. Váyase de San Miguel. Le queda poco tiempo». Se lo enseñé a Pablo. Él sonrió con ironía. «Mientras más se desesperan, más se equivocan. Todo esto nos servirá en juicio». Esa noche, sentado en la mecedora de Elena, entendí que ya no se trataba solo de defender mi huerta. Estaba demostrando que la tierra, el agua y décadas de trabajo no se compran con amenazas. Y me prometí que, cuando todo acabara, el nombre de Desarrollos Nueva Esperanza
Sería una advertencia en toda la región. Llegó el día de la audiencia clave en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Monterrey. Salimos de San Miguel del Valle antes del amanecer, Pablo, Sergio y yo. La carretera aún estaba envuelta en niebla. Mientras el coche avanzaba, miré por la ventana el mar de naranjos en flor y, en silencio, me recordé por qué estaba haciendo todo eso. El tribunal estaba lleno de murmullos. Algunos periodistas esperaban afuera. Vi a Nina entre ellos, levantando la mano para saludarme. Le devolví un leve gesto. Ese día no era para hablar con la prensa, sino para golpear con fuerza sobre la mesa de la ley. La audiencia empezó a las 9. Los abogados de la constructora entraron con trajes impecables y seguridad en las caras. Traían carpetas cargadas de papeles. Pablo se levantó como mi representante. Su voz era tranquila y clara al enumerar las irregularidades: violación de la zona verde agrícola, riesgo a la fuente de agua, intimidación al propietario. Se presentaron fotos del letrero ilegal, copias del video de las cámaras y la denuncia policial. Cuando fue el turno de los abogados de la constructora, intentaron cambiar la narrativa. Alegaron que yo estaba frenando el desarrollo económico de la zona, que me negaba a colaborar por capricho. El juez, un hombre de mediana edad con mirada aguda, los interrumpió. El desarrollo no se hace violando la ley ni falsificando documentos. Queremos ver los permisos ambientales originales. Entregaron unas copias. Pablo pidió tiempo para revisarlas. Vi cómo se le endurecía el rostro, signo de que había encontrado algo. Señor juez, dijo al ponerse en pie, este permiso ambiental es inválido. La fecha de emisión es anterior al propio estudio de impacto ambiental, requisito indispensable según la ley. Esta cronología demuestra que se trata de un documento falso. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó la mesa para pedir silencio. El tribunal verificará esta información. Si se comprueba la falsedad, el permiso quedará suspendido mientras dure el proceso. Sentí ganas de respirar hondo y sonreír, pero me contuve. Era solo el primer golpe. Después de la audiencia, la prensa se acercó. Pablo solo declaró: confiamos en que la ley se incline del lado de la verdad. Esta tierra no es un simple activo, es parte de la vida de la comunidad de San Miguel del Valle. Ya en el coche, de regreso, miré a Pablo. Si suspenden el permiso, ellos se verán contra la pared. Y cuando un animal se siente acorralado, se lanza a su mayor error, respondió. Solo hay que esperar. No hizo falta esperar mucho. Menos de 2 semanas después, Nina me llamó con la voz a punto de reventar de emoción. Don Mario, ya está. Recibí copia de un documento de la Fiscalía. El director de Nueva Esperanza, un tal Adrián Molina, fue declarado formalmente imputado por falsificación de documentos ambientales. Hay 3 proyectos más bajo investigación, y el caso de San Miguel fue la chispa. Me senté en la mesa de la cocina, rodeando mi taza de té caliente con las manos, dejando que la noticia me calara. Entonces su juego se acabó, murmuré. Si no se acabó, al menos les voltearon el tablero, rió Nina. Poco después sonó el teléfono fijo de casa. Número desconocido. Al responder, una voz trató de sonar digna, con un hilo de derrota debajo. Señor Herrera, habla la Gerencia de Desarrollos Nueva Esperanza. Hemos decidido retirar todo proyecto en San Miguel del Valle. Detendremos todos los procesos legales contra usted. Le rogamos que haga lo mismo con su demanda en el tribunal. Sonreí, aunque ellos no me vieran. Ustedes pueden retirar su proyecto. Mi demanda seguirá su curso, para que su nombre quede registrado como advertencia para los demás. Y colgué. Esa tarde Sergio llegó con un documento oficial donde la constructora pedía al tribunal que se le permitiera abandonar el proyecto. Es oficial, Mario. Se rindieron. En el porche, me mecía en la mecedora de Elena, mirando la huerta. El viento de la tarde traía el aroma de los primeros frutos cuajando en las ramas. El aire se sentía distinto, como si al fin se hubiera despejado después de una tormenta larga. No sentía euforia, sino un alivio profundo, silencioso. Esa noche recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Pa, soy Laura. ¿Podemos hablar? No tengo a nadie más. Lo borré al instante. Como había borrado los mensajes anteriores que me había mandado desde que estalló el escándalo, Daniel nunca volvió a contactarme.
Supe por terceros que abandonó su trabajo en Ciudad de México casi a escondidas. Su reputación se desplomó cuando se supo que quiso apropiarse de la huerta de su madre con documentos falsos. Entre el canto de los grillos en las noches de San Miguel, comprendí algo. No solo había ganado yo, gané por Elena, por la huerta y por todos los que creen que hay cosas que no se venden. 3 meses después de la caída de Nueva Esperanza, la vida en San Miguel del Valle recuperó su ritmo. La huerta herrera volvió a latir con actividad. Los trabajadores revisaban los árboles, los niños corrían entre los surcos, el aire se llenaba de flores de naranja. Ya no llevo todo el peso solo. Fernando, un técnico agrícola que colabora con nosotros desde hace años, me recomendó a su hija Angie como nueva gerente de la huerta. Es ágil, entiende los métodos orgánicos que Elena practicaba y además tiene ideas nuevas. En un mes, organizó visitas educativas para escuelas y planificó una gran fiesta de cosecha abierta al público. Con las ganancias de esta temporada, creé la beca agrícola Elena Herrera, dirigida a jóvenes de San Miguel que quieran estudiar agricultura sostenible. El nombre de Elena quedó grabado no solo en el letrero de la entrada de la huerta, sino en el futuro de quienes cuidarán la tierra. Por las noches, cuando el pueblo duerme, me siento en la mecedora de Elena en el porche y miro las siluetas de los naranjos a la luz de la luna. A veces hablo en voz baja, como si ella aún estuviera sentada a mi lado. Todo salió como planeamos, Elena. Nadie puede tocar esto ya, la huerta sigue siendo nuestra. Los mensajes de Laura siguen llegando de vez en cuando. Los leo por encima. Luego los borro. Daniel nunca escribe. Y no siento esa pérdida. Yo los perdí el día que me dejaron en la carretera polvorienta. Desde entonces, ya no soy el padre que espera a que sus hijos llamen a la puerta. Soy el guardián de un legado, el dueño de una tierra con raíces profundas y un hombre que sabe hasta dónde llega su corazón. El viento nocturno trae el olor de la tierra húmeda y de las flores. A lo lejos, se escucha la risa de los trabajadores que terminan su jornada. Cierro los ojos un momento y saboreo una paz que hacía años no me visitaba. Este legado seguirá vivo, aunque aquellos en quienes creí para cuidarlo se hayan marchado. Y yo, por fin soy realmente libre.